Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar en detalle de cómo hacer buen uso de una puerta de ruidos y en particular de la puerta de ruidos Boss NS2, que lleva conmigo un montón de años, nunca lo he cambiado y si no se rompe, nunca lo cambiaré. Espero que la gente de Boss no se cabree mucho porque voy a utilizar material que he sacado de su página web oficial, pero bueno, teniendo en cuenta que estoy haciendo propaganda de su pedal y que no me pagan nada por ello, imagino que no les importará mucho. Muchos creemos que estamos utilizando correctamente un pedal y aunque funciona, podría funcionar aún mejor, porque igual que existe la verdad y la verdad, también existe el buen uso de las puertas de ruido y el buen uso de las puertas de ruido. Veréis que la complejidad y las posibilidades son muchas, así que como hay mucho de qué hablar, vamos al lío. Bueno, como sabéis, todos los que habéis trasteado con instrumentos musicales, amplificadores, que grabáis, etcétera, etcétera, el gran enemigo de nuestras señales de grabación es el ruido. El ruido que nos solemos encontrar los que tenemos una guitarra y un ampli es este. Poniendo entre nuestra guitarra y nuestro amplificador una puerta de ruido, podemos reducir considerablemente esa cantidad de ruido. Pero, al final, si os dais cuenta, en este pedal no nos encontramos solo con un input y un output, que es lo que normalmente te vas a encontrar en los pedales. Aquí, además de un input y un output, nos vamos a encontrar con un send y un return. Muchos de vosotros estaréis familiarizados con qué significa el hecho de que existan esta nueva entrada y nueva salida, por así decirlo. Pero para todos los demás, e incluso para los que sabéis lo que es, hoy vamos a ver unas cuantas cosas interesantes en cuanto al uso de estas tomas. Bueno, como sabéis, el ruido lo generan frecuencias electromagnéticas que provocan interferencias. Esas frecuencias pueden ser provocadas por la calidad de nuestros cables, por tener una regleta demasiado cerca de nuestros pedales, porque la fuente de corriente que utilizamos para alimentar a nuestros pedales genera ruido eléctrico que cuando pasa por nuestros pedales se convierte en ruido acústico. Incluso el hecho de estar en una habitación que tiene fluorescentes de iluminación puede influir en estos ruidos que os comento. La mejor manera de evitar estos ruidos es utilizar materiales de calidad. Pero claro, no siempre están a nuestro alcance. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Un simple cable de guitarra puede costar un verdadero pastizal. Si nosotros hacemos uso de buenos amplis, la electrónica de nuestros potenciómetros, etcétera, etcétera, es buena, nuestros cables son buenos, las pastillas de nuestras guitarras son buenas, etcétera, vamos a reducir de forma natural el ruido. Pero no siempre podemos contar con todo eso. Así que para eso tenemos a nuestra amiga la puerta de ruido. Porque es más, incluso utilizando las mejores calidades, si estamos tirando de un ampli de alta ganancia o de efectos de sonido que dan alta ganancia, es muy complicado que no se genere ningún tipo de ruido. Obviamente, cuanto mejor el pedal o mejor el amplificador, menos posibilidades de ruido a pesar de aplicar alta ganancia. El Boss NS2 o Noise Suppressor 2 lleva en el mercado desde 1987. Hombre, yo el mío lo tengo desde mucho más tarde, pero yo creo que para el año 2000 ya lo tenía. Así que hace 20 añitos que tengo este pedal y nunca he pretendido cambiarlo. En cuanto comprendí cómo hacer que funcionara bien, decidí que si no se rompe, este va a ser un pedal para mí de por vida. Ahora seguro que, como lo he dicho, se me rompe mañana, espero que no. De forma básica, lo que podemos decir es que este pedal tiene dos modos de uso: el modo simple y el modo avanzado. Pero yo voy a ir un poquito más al detalle, digamos, enseñándoos varias posibilidades en cada modo de uso. Tenemos la forma más simple de todas, que sería sencillamente colocar nuestra guitarra en el input del NS2 y del output del NS2 nos vamos al amplificador. De este modo podemos ver que el ruido se reduce. Lo que pasa es que este método tan simple, y más teniendo en cuenta que estamos haciendo uso de la distorsión del amplificador, cuando le metemos mucha chicha no silencia del todo. Conectamos primero. Imaginamos que este extremo es la guitarra. ¿Vale? Pulso. Desaparece muchísimo el ruido. Sigo teniendo señal. Si lo vuelvo a quitar, vuelvo a poner. Haciendo uso de este método, podemos meter nuestros pedales de efectos. Por ejemplo, podemos añadir un pedal de distorsión, ¿vale? Yo no tengo ningún pedal de distorsión aquí porque yo siempre utilizo las distorsiones de mis amplis. Pero bueno, cogemos un pedal cualquiera y hacemos como si fuera un pedal de distorsión. Voy a ver si, cogiendo un pedal de modulador, genero ruido para que se note que funciona la puerta. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos uso de este método, voy de la guitarra al pedal, del pedal a la puerta de ruidos y de la puerta de ruidos al amplificador. Entonces, de la guitarra al input del pedal, del output del pedal al input de la puerta de ruidos,
del output de la puerta de ruidos al input del amplificador. Bueno, no he sido capaz de generar ruido de verdad, pero sí se nota que actúa. Fijaros, si no tengo el pedal puesto, cómo suena cuando toco el jack. Y si le aplico la puerta de ruidos, el ruido generado es muy inferior. Teniendo en cuenta esta forma de colocar pedales, haceos a la idea de que nosotros podemos completar nuestra cadena de pedales metiendo antes de la puerta de ruidos aquellos pedales que queremos que se silencien con la puerta de ruidos y después de la puerta de ruidos aquellos que no queremos que se silencien, porque nos puede ocurrir que ciertos efectos como una reverb o un delay, si tenemos la puerta de ruidos con un decay muy alto, que es digamos con la velocidad a la que callan las frecuencias ruidosas, podemos provocar que nuestros efectos de eco, etcétera, no se comporten como nos gusta que se comporten. Entonces es posible que quieras hacer esto que os comento. Entonces, como veis, esto es un método muy sencillito, fácil de comprender. Cualquiera que tengáis pedales, esto es input-output, input-output, input-output y así. Y realmente es un método bastante efectivo para callar el ruido, obviamente. Pero cuando el nivel de ruido es muy alto o hay muchas frecuencias implicadas en esos ruidos, usando este método la puerta de ruidos no va a ser capaz de discriminar bien qué es ruido no deseado y qué es ruido deseado, por así decirlo. Digamos que hay un umbral o threshold que determina qué es ruido y qué no lo es. Y entonces si estás tirando con un ampli de alta ganancia, muy probablemente la puerta de ruidos va a mutear ruido que tú quieres. Ese ruido, esa distorsión, estás provocándolo tú a propósito. Pero la puerta de ruidos no es capaz de diferenciarla del resto del ruido que no queremos. Y sobre todo tenemos el problema añadido que es la distorsión del propio amplificador. La distorsión del propio amplificador aplica en la preamplificación, digamos, en las válvulas de previo. Y luego son las válvulas de potencia las que sacan el resultado final hacia el cono. Este comportamiento puede provocar, y provoca, que el pedal haga que la respuesta del sonido de nuestros efectos y de nuestro propio instrumento sea poco natural. Es posible que lo estés buscando a propósito, pero si no es así, te interesa utilizar un método más complejo de conexión del pedal. El método avanzado, o el método de 4 cables, ayuda al pedal a separar nuestros pedales y por lo tanto los ruidos que generan en 2 circuitos diferentes. Y a través de send y return podemos crear nuestro propio loop de efectos que va a pasar por la puerta de ruidos. Iríamos de la guitarra a la entrada del NS2 y de la salida del NS2 al ampli exactamente igual como estábamos haciendo. Y por ejemplo nuestro pedal de modulador, en lugar de colocarlo como lo colocamos con nuestro método 1 justo antes de la puerta de ruidos, podemos hacer el loop a través del send y el return. Entonces usaríamos el send del noise suppressor al input del pedal y el output del pedal al return del noise suppressor 2. Esto tiene más ventajas que simplemente la posibilidad que tiene el pedal de discriminar mejor qué es ruido y qué no lo es. Porque sabéis que hay muchos pedales que si no son true bypass o si no tienen buffer, provocan no solo ruido, sino también pérdida de señal y al final el pedal metido en un loop de efectos muy grande va perdiendo señal y provoca que suene todo como más pobre. Si nosotros separamos nuestros efectos en 2 loops diferentes, lo que estamos haciendo es evitar que concatenar muchos pedales provoque esa pérdida de señal. Hoy por hoy la mayoría de los pedales medianamente buenos tienen esta opción llamada True Bypass, que implica que si el pedal está apagado,
no incide negativamente en la señal del resto de los pedales. Y entonces concatenar los efectos de guitarra no tiene un efecto tan negativo en lo que sería el sonido. El caso es que con este método de conexiones, el NS2 es capaz de entender cuál es la señal de la guitarra y silencia solo cuando cae dicha señal, como filtrando el ruido, ¿no? Yo estoy tocando a muerte y entonces ahí está todo mi ruido, pero da igual porque como yo tengo alta ganancia, el ruido mientras yo estoy sonando no me importa. Y cuando esa señal va decayendo, la puerta de ruido es limpia de tal manera que los espacios vacíos quedan sin ese molesto sonido de hum. Digamos que el efecto sea mucho más natural, de tal manera que no parezca que tenemos puesta una puerta de ruidos, que no se note tanto el hecho de que tengamos una puerta de ruidos puesta. El control que os he dicho antes, el control umbral o threshold, te permite determinar cómo de sensible y a partir de qué umbral va a considerar que es ruido inaceptable y lo va a silenciar. El control de decay lo que va a determinar es cómo de rápido silencia el sonido y según lo alto que esté, más artificial o menos artificial va a sonar nuestro silencio. Muchas veces este efecto decay, este control de decay, mola tenerlo al máximo para que corte de esa manera irreal super heavy que escuchas en algunas producciones de metal. Obviamente no es tan natural, pero es un efecto muy chulo. Y luego está el selector que te permite seleccionar entre mute o reduction. Mute and reduction. Yo el control de mute nunca lo he utilizado. Al final el mute es, si pisas, todo se calla. Por lo tanto, lo puedes utilizar como kill switch, ¿no? Como para matar la señal. Ahora viene una cosa que es como yo uso el pedal, que si tenéis la suerte de tener, debéis hacer de esta manera. Aprovechemos el método de 4 cables que os acabo de contar con el método de 4 cables del amplificador si es que vuestro amplificador lo tiene. Para esto es necesario que vuestro ampli tenga send y return en sí mismo. Los amplificadores, sobre todo los de alta ganancia, suelen tener entradas de send y return de tal manera que todo lo que metas en ese loop de efectos va a actuar en la fase de preamplificación y no en la fase de devolver el sonido final al altavoz. Si nosotros hacemos uso de ese loop de efectos, vamos a conseguir que la reducción de ruido de nuestro pedal sea totalmente inteligente y realmente va a silenciar absolutamente los ruidos no deseados y no vamos a perder prácticamente nada de naturalidad en el sonido. Y además esto también te permite sacar del loop los delays y los reverbs que, como os he comentado, si actúan dentro de la puerta de ruidos puede ser que el resultado no sea el deseado y prefiráis tenerlos aparte para que no se corte su señal, por así decirlo. Entonces, ¿cómo conectar la puerta de ruidos aprovechando el loop de efectos de nuestro propio amplificador? De la guitarra nos vamos a la entrada del NS2. Del send del NS2 nos vamos al input del amplificador. Del send del amplificador nos vamos al return del NS2. Y del output del NS2 nos vamos al return del amplificador. Ya sé que es súper enrevesado. Yo incluso en mis cables tengo cartelitos puestos para saber exactamente cómo conectarlos. De este modo consigues que tus efectos suenen de maravilla, sin cortar señales que no quieras que sean cortadas y el ruido no deseado desaparece prácticamente. Con el método de 4 cables, y más utilizando el loop de efectos del amplificador, el único pedal que no debería estar dentro del NS2 es el afinador. Así que esto quedaría finalmente de este modo con todos mis efectos. Y como cuando estás montando un pedalboard, probad. Este método me gusta y me funciona y estoy contento con el sonido que saco. Pero esto es lo de siempre. Dependiendo de la cantidad de pedales que utilicéis, de qué tipo de efectos sean esos pedales, os conviene meterlos en el loop o no meterlos en el loop. Y utilizando el método de los 4 cables, yo me atrevo a decir que todos los efectos pueden pasar por el loop de la puerta de ruidos. Si me he equivocado en algo, que seguro que sí, porque yo os digo que yo de todas estas cosas no tengo ni idea, solo me baso en mi experiencia probando, así que si consideráis que en algo he metido el cuezo
o me han faltado detalle en alguna cosa, no dudéis en ponérmelo en los comentarios. Y con todo dicho, solo me queda despedirme. Vale, sed buenos.